Saludos, Misión Bíblica Carismática. Es una gran alegría para mí y estoy segura que para todos el volvernos a reunir. Les damos una gran bienvenida a aquellos que nos están siguiendo desde otros países, de otras ciudades y que vienen siguiéndonos ya largo tiempo. Y también a aquellos que nos están viendo por primera vez. Es una alegría, repito, que en este día que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, estemos juntos, Biblia en mano, como todos los cristianos, Biblia en mano. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, es la palabra que nos alimenta, que nos edifica, que nos enseña, nos instruye, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a orar para empezar, vamos a orar porque vamos a alabar y adorar a Dios juntos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Para eso nos reunimos, para darle honor, gloria, alabanza y cómo no darle gracias. Si un día Él nos buscó uno por uno, nos buscó y se acercó a nosotros ese día de nuestra salvación. Y fue gratuito, porque no hemos hecho ningún mérito para merecer absolutamente nada de parte de Dios. Es un regalo que no se obtiene, sino que se recibe por la fe, porque no pagamos nada por ello. Pero también ese será tema para tocar en otra oportunidad. Hoy día vamos a continuar con lo que vimos la prédica o sermón anterior y vamos a continuarlo. Los que no estuvieron no se preocupen porque van a poderlo seguir. Pero antes vamos a alabar al Señor, a decir que es el Todopoderoso, el Dios eterno, el único Dios vivo, el único y sabio Dios, aquel que creó toda la creación y que nos creó a nosotros y que siempre ha sido cercano. Vamos a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias por este día hermoso, este día que hemos separado para honrarte a ti y para que tú seas alabado en gran manera. Como está escrito, dice tu palabra que todo lo que respira alabe al Señor. Y acá toditos respiramos, así es que alabemos al Señor. Eres digno de adorar.
precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Te exaltamos, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos.
al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro, te amo, te adoro.
Adorar a Dios es una habilidad, una bendición que nos dio Dios cuando nos creó. Adoramos a Dios por quien es Él. Él es santo, es hermoso, es majestuoso, es todopoderoso y todo lo sabe, todo lo oye. Es Dios que está en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros no podemos hacer eso. Dios no está limitado. Y adorarle es una gran bendición, porque nos convertimos o somos como aquello que es el objeto de nuestra adoración. Si adoramos a Dios, cada día nos acercamos más a Él y también nos vamos pareciendo a Él. Vamos teniendo las virtudes que tiene el Señor como atributos de Él. No es que cultivó las virtudes, nosotros las tenemos que cultivar. Pero bien, vamos a orar para traerle de lo que Dios nos ha dado y hacerlo en gratitud y adoración. Dios mío, el día de hoy, reunidos así como estamos, en el nombre de Jesucristo, te traemos de lo que tú nos has dado. Hemos apartado lo que es tuyo y hemos apartado para ofrendas, muchas veces para primicias también, porque tú eres digno de ser adorado, de esta forma y de todas las formas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos y decimos amén, amén. ¡Ah, qué alegría! De verdad no saben la alegría que tengo cada vez que estamos juntos. Sé que estamos juntos en el Espíritu, estamos juntos quizás frente a una pantalla, pero estamos en un mismo Espíritu. Y es así como la Iglesia de Jesucristo está unida en Cristo, y lo vimos la semana pasada. El día de hoy es un día muy especial, 31 de octubre, en el que recordamos la Reforma, que ocurrió en 1517, 504 años de la Reforma. Sí, había habido cristianismo, pero había un gran número de personas que se habían desviado del verdadero y genuino cristianismo. ¿Cómo se habían desviado? Pasando por alto los mandamientos de Dios y etcétera. No es el tema del día de hoy, pero al final vamos a hablar de cómo la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos necesita una reforma. Pero no es que alguien va a imponer algo o alguien va a reformarla con sus fuerzas. No. Necesitamos orar para transformarnos nosotros mismos, reformarnos nosotros mismos como iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo siquiera sabríamos cuáles son nuestros pecados? Cuando el corazón a veces se endurece y ya no tiene esa capacidad de ver he pecado y buscar el arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Ese tampoco es el tema, por lo que no nos vamos a detener en ello. En la prédica anterior vimos y estamos viendo el cuerpo de Cristo. La Iglesia de Jesucristo se le llama así en Efesios capítulo 4. La semana pasada empezamos con Efesios capítulo 4, versículo 11, pero no nos alcanzó el tiempo para continuar con ese pasaje. Y dijimos que íbamos a volver a ese pasaje. Entonces vamos a leerlo juntos nuevamente el día de hoy. Es un pasaje muy importante que habla de la Iglesia y de nosotros los cristianos. Vamos a ver. Dice, hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La iglesia de Jesucristo no tiene muchas cabezas, solamente tiene una, y esa cabeza es Jesucristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Seguimos entonces hablando de la iglesia. Este pasaje es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente siempre, porque muchas veces se habla de la iglesia, pero se habla de la iglesia no en el sentido de las personas, sino de un edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente, la congregación. Eclesía en griego significa congregación o asamblea, es decir, una reunión de muchas personas. Pueden ser 30, pueden ser 100, pueden ser 2.000, 5.000, los que sean, pero es la iglesia de Jesucristo porque nos reunimos en el nombre de Jesucristo como el día de hoy. Y donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesucristo, allí está Él en medio de ellos. Jesucristo está en medio nuestro. Estamos hablando de Él, estamos hablando de su iglesia, porque Él la llamó mi iglesia, como vimos en Mateo capítulo 16. Veamos el versículo 11 de Efesios 4. ¿Quién constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, pastores, profetas, evangelistas? ¿Quién? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es quien constituyó que hubiera no es jerarquía, es estos ministerios, los ministerios de la iglesia, los ministerios de gobierno se les ha llamado también. ¿Por qué? Porque viene en la dirección de Dios, como por ejemplo en el ministerio apostólico, los apóstoles, ellos daban dirección a la iglesia. Cuando había una doctrina falsa, entonces venía corrección. Igualmente, cuando alguien en la iglesia decía ser cristiano o cristiana y entonces estaba viviendo y practicando el pecado, había que poner disciplina, orden para enseñar, pero a la vez también recae sobre estos ministerios, sobre todo apóstoles, los pastores y maestros, recae el deber de instruir a la iglesia, a instruirla. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y hicimos la semana pasada también, o cada vez que predicamos, dijimos que la iglesia de Jesucristo tuvo su inicio en Jerusalén, empezó allí con el derramamiento del Espíritu Santo y ya
con ese fuego que les había dado el Señor, salieron a predicar. Pedro, que traicionó al Señor Jesús. Ojo, él no es la cabeza de la iglesia. Si ahí nomás él traicionó al Señor Jesús. Los seres humanos somos muy fáciles por ahí de equivocarnos o de reaccionar de una forma mala ante el miedo, el temor, como le pasó a Pedro. La iglesia de Jesucristo tiene un fundamento, y el fundamento es que Él es el Hijo del Dios vivo. Él es el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces estos 5 ministerios se entrelazan entre sí para ayudarse entre ellos y también para edificar la iglesia. El ministerio apostólico en aquel tiempo se caracterizó por la cantidad de grandes milagros, de grandes maravillas que hacía Dios y que hace hasta el día de hoy por medio de personas, a través de personas. Y en este caso estamos hablando de los apóstoles. En aquel tiempo el apóstol Juan, el apóstol Pedro, también Santiago y el apóstol Pablo. Son a los que más se les menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas escribió ese libro y él acompañaba, habla mucho del apóstol Pablo porque iba con él con sus viajes. Y era médico. Qué maravilla tener un médico al costado, ¿no? Como tenía Pablo. Pero bien, la dirección de la iglesia es muy importante. Y a hablar y decir las cosas que están mal en la iglesia, está bien decirlas por medio de los ministerios mencionados. No entendamos esto como las críticas a la iglesia o el señalar y juzgar. Cuidado, porque eso lo vimos la semana pasada, la murmuración y el chisme, ¿no? Pero no corrigiendo la doctrina, sino juzgando a personas, incluyendo a los líderes y pastores. Debo decir que a veces se malentiende los ministerios, quizás por nuestro trasfondo de jerarquías religiosas. Se piensa que, un ministro de Dios, como son estos 5 ministerios, es superior a los demás, es más grande, tiene más fe, Dios le escucha más, Dios está más cerca a él o a ella, y entonces se les empieza a tener con una admiración tremenda que para nada nos hace bien, con palabras tan de mucha, no quiero decir adulación, pero de mucha énfasis en que qué bien pastor, qué linda su prédica, y eso no hace bien a la persona, porque luego uno tiene que estar luchando y diciendo, no soy yo, sino eres tú, Señor, a ti solamente la gloria, el honor y la honra. Entonces no necesitamos que nos pongan piedras de tropiezo, porque les digo la verdad, que somos seres humanos, como cualquier otro común, un ser humano común, que también somos tentados, también nos equivocamos, etcétera. Muchas cosas que quizás en nuestra cultura no se espera de un ministro de Dios, y entonces nos van elevando. Yo no permito que nadie me eleve, porque cuanto más alto me eleve, entonces caeré y me golpearé peor. Esos golpes son muy fuertes cuando empieza a crecer el orgullo y la soberbia. Y eso no queremos. Los que somos siervos de Dios queremos conservar humildad,
porque no somos seres extraordinarios, sino que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios al cual conocemos y que Él sí lo puede todo, lo puede todo. Entonces queda claro estos 5 ministerios constituidos por el mismísimo dueño de la iglesia, el Señor Jesucristo. Leamos el versículo 12. ¿Por qué constituyó estos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje, bien importante entenderlo. Miren, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, en este caso, la congregación, la eclesía, la asamblea de personas que necesitan ser edificados en la fe, es decir, que vayan creciendo, Y habla a los santos. Dios nos llama santos a todos. Pero es que ayer pequé, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, no lo vuelvas a hacer y así nos llama Dios. A mí me chocaba mucho cuando recién me convertí. Decía, yo no soy santa, pero se espera que lo seamos. Y vivimos un proceso de santificación en esta vida. Dice para la obra del ministerio. Quiere decir que toda la iglesia debe de estar sirviendo a Dios. Eso es un cristiano, alguien que sirve a Dios, que busca hacer algo como mínimo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso es servir a Dios. Cuando están sirviendo a Dios. Perfeccionar a los santos. Todos necesitamos ser perfeccionados. El apóstol Pablo decía que no lo había alcanzado todavía, esa perfección. Y si nos miramos junto al apóstol Pablo, lo vemos como gigante en la fe. Quiere decir que todavía no somos gigantes en la fe y en la pasión del apóstol Pablo. Nos falta mucho todavía. ¿Pero qué significa perfeccionar? Significa recibir o dar instrucción, purificación y unidad. Purificación, el proceso de santidad. Cada día los pastores trabajamos para que cada día sean más instruida la iglesia, cada día también sea más santa, más santos los hermanos. En la prédica anterior hablamos de la unidad y la unanimidad. Muy importante, ustedes lo pueden buscar en YouTube y ver la primera parte. Y cuando hablamos de unidad y unanimidad, es muy importante entender que eso es lo que le agrada a Dios. Unidad. Y el Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en la última cena, oró para que permanecieran unidos. Dios quiere su iglesia unida. El Señor Jesús oró por eso, para que su iglesia esté unida. Entonces, veamos ahora el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podría hacer una sola prédica de solamente este versículo. Es que es hermoso y esto es lo que nosotros debemos procurar, todos, no solamente los pastores, sino absolutamente toda la iglesia. Procurar ese conocimiento del Hijo de Dios y llegar a un varón perfecto. Y esto no es solamente para hombres, está hablando en el sentido de seres humanos. Todos lleguemos a la perfección.
a la medida de la estatura de Cristo. Generalmente, cuando pensamos en la iglesia y nos miramos a nosotros mismos, sobre todo cuando alguien ha cometido un pecado, ¡ay! Gracias, Señor, qué bueno que yo no soy así, qué bueno. Y miramos hacia abajo la estatura de otros y nos vemos muy grandes. Pero acá no nos habla de la estatura de las demás personas, sino lo que tenemos que ver es la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí sí nos quedamos de tamaño de una hormiga, chiquititos. Siempre la mirada puesta en Jesús y no en los demás, para criticar, para creerse mejor, Dios mío, y juzgarlos. El Señor Jesús dijo que si nosotros juzgamos seremos medidos en lo mismo y que resulta que caemos en lo mismo que criticamos, caemos en ello. Hijos, no critiquen a sus padres. No los juzguen, oren por ellos. A ver, niños, adolescentes, jóvenes, todos, escúchenme, oren por sus padres. Eclesía, oren por los ministros de Dios. Oren por mí, decía el apóstol Pablo. Y ahora yo les digo, oren por mí, por los pastores de la iglesia. Oren, no critiquen. No juzguen, porque luego la caída es bastante fuerte, bastante fuerte. Bien, entonces nos habla de la unidad de la iglesia. Pensemos en la iglesia del primer siglo. Los convertidos eran judíos y los demás eran gentiles o no judíos, que venían del paganismo. ¿Cómo podían tener unidad gente como los judíos, personas instruidas en la ley de Dios, instruidos en los mandatos de Dios, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, muy instruidos y con sus disciplinas, pero con creencias y argumentos que tenían que desechar? Y por otro lado venían y se unían a la iglesia los expaganos, los gentiles, también con sus ideas, con una cosmovisión completamente diferente a la cosmovisión de la palabra de Dios, es decir, todo su esquema de pensamiento, y tenían que estar unidos. Pero como si antes se detestaban, en Cristo Jesús. ¿Por qué se detestaban? Porque los judíos se sentían más cerca de Dios y mejores que los gentiles. Y los gentiles los detestaban porque los despreciaban a ellos. Entonces, ahora con la iglesia tenían que estar unidos. Y eso dice la Biblia. Hoy es más fácil estar unidos, si es que somos verdaderamente cristianos. A veces hay desunión por causa de pecado de alguna persona, desunión. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo. Esta también podría ser una prédica completa, pero vamos a continuar. Nos pide la unidad en la fe en Cristo Jesús, una sola doctrina. Tanto los judíos como los gentiles tenían que tener una sola doctrina, la doctrina cristiana. Habla también del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Yo puedo decir conozco a Jesús porque alguna vez me acerqué a Él, pero de repente estoy distanciado ahora. ¿Cuánto conocimiento tienes del Hijo de Dios? Y estamos hablando de un conocimiento profundo en una cosa, en que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios. Siendo Dios, se despojó de su gloria
y se hizo carne y habitó entre nosotros. Creemos fehacientemente que Jesús es Dios. Hay cristianos, hay personas que dicen ser cristianos y dudan. Si es que tienes dudas, estudia más profundamente la Biblia. Busca instrucción de tu pastor, busca instrucción. Yo tengo dudas. Que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si no tengo esa fe, ese conocimiento del Señor Jesús, no tengo una relación personal con Él, ¿cómo estar unido en la fe con los demás en la iglesia? Es una persona que no llega a estar unido. ¿Por qué? Porque no tiene clara la doctrina cristiana. Luego pasamos a perfección, buscando vivir en santidad, perfeccionándose, pasando ese proceso de santificación, desechando todo lo que es pecado, todos los pensamientos pecaminosos, los pensamientos de crítica, de juicio, de estar machacando a otras personas porque pecaron. Cuidado. El Señor Jesús dijo en Juan 14:23, Evangelio de Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuántas personas que sí asisten los domingos, que estudian la Biblia, pero que no tienen una relación personal con el Señor? Y no tienen seguridad de que Jesús es Dios y que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz por nosotros. Tienen dudas. Busquen a sus pastores. Pastor, me está pasando esto, me da vergüenza. Pero es mejor pasar la vergüenza delante del pastor, que no lo va a ver como vergüenza, sino que queremos mostrarnos a la gente como perfectos. Yo soy líder, pero tengo dudas. Díselo y te instruirá y te ministrará, porque esa es su función. A la iglesia del siglo XXI le falta no solo unanimidad, le falta unidad también en el conocimiento de Cristo, le falta santidad también, procurar la santidad. Eso es un cristiano. Sí, ayer pequé, pero me arrepiento y hago todo lo posible y lo imposible para no volverlo a hacer. Y nos habla de la estatura de Cristo. Como ya dije, no mirándonos a nosotros mismos como superiores a los demás. Jamás hagamos eso, jamás, nunca. Yo veo muchas veces a los hermanos en la iglesia y digo, está creciendo más que yo. Qué bueno, Señor, me alegro. Un pastor que cuida a las ovejas se alegra, se regocija de ver a aquellos que van creciendo y van profundizando más que él o que ella misma. Yo me alegro. Yo soy su pastora, pero los veo que crecen. Es como un padre, una madre que se alegra al ver que su hijo llegó más lejos que ellos mismos. Mirando a la estatura de Cristo, mirando sus atributos y tratando de cultivar virtudes. ¿Para qué? Para crecer a la estatura de Cristo. ¿Por qué quiere el Señor Jesús esto? Para que ya no seamos, versículo 14,
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El primer siglo se caracterizó, como todos los siglos, por la presencia de falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Hoy día hay falsas doctrinas y hay personas que lo creen y hay cristianos cayendo en falsas doctrinas sin examinar bien la Biblia y sin ir, pastor, he escuchado tal cosa. ¿Es verdad o no es verdad? Y se pueda ir con la Biblia, con paciencia, viendo si es que lo que escuchó este hermano o hermana es real o no. Es verdad. Acordémonos de amar y de buscar la verdad. Pero tenemos que entender que en estos tiempos también hay estas personas que usan estratagema de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del error. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son aquellos a quienes las fuerzas del enemigo de Dios los usan. ¿Para qué? Para que traigan zozobra en medio de la iglesia, con falsas doctrinas. ¿Qué otra cosa hace daño dentro de la iglesia? La murmuración, el chisme, las divisiones y también, por supuesto, estos vientos de doctrina. Muchas personas creen esas doctrinas y después se les nota que están raros, pero no dicen nada. Es mejor ser sinceros, hablar de lo que nos está sucediendo, porque no le sucede solamente a la iglesia, también nos ocurre a los pastores que tenemos que lidiar con falsas doctrinas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ya no quiere Jesús que seamos niños? Porque somos niños cuando recién nos convertimos, porque no conocíamos la palabra de Dios. Había en mí mucha inseguridad y entonces lloraba porque creía que Jesús me iba a dejar. ¿Cómo estamos con el plan diario? Todos los días, palabra de Dios, no nos alejemos de la palabra de Dios. Entonces, pero también hay en las iglesias cristianos que nunca crecieron. Pueden haber estado 20, 25 años en la iglesia, pero no crecieron ni maduraron. ¿Cómo nos damos cuenta si es que estamos madurando? Viendo cuánto de la palabra de Dios estamos obedeciendo. Porque si no obedecemos, no crecemos. Creemos que somos cristianos, creemos que qué bien estamos, pero si no obedecemos, no estamos creciendo. Guardar la palabra, las palabras del Señor Jesús que leímos anteriormente en el Evangelio de Juan, significa obediencia. Obedecer, guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, significa obedecerlo. Obedecer. ¿Cuánto obedezco? Y ahí puedo medirme a ver en qué estatura estoy. La madurez es muy importante en la iglesia, que se eche raíces profundas para que ningún viento de doctrina arranque a la persona de estar en Cristo. Estar en Cristo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo reafirma, Cristo. Entonces, seguir la verdad. Predicamos no hace mucho acerca de amar la verdad, seguir la verdad, conocer la verdad. ¿Por qué? La verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, esa es la verdad.
seguirla, mantenerse, perseverando, porque si no, entonces la persona que no sigue la verdad en algún momento va a caer en el error y en las falsas doctrinas. Cuidado, porque este es un tiempo de muchísimas falsas doctrinas, muchas creencias diferentes. Necesitamos amar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, amamos a Jesús, amamos la palabra de Dios, que es la verdad, la leemos, la meditamos, reflexionamos acerca de ello, la obedecemos. Eso es madurar. Y Jesucristo dice, es la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza. Una vez estaba en una escala, había viajado, y en una escala, y había un hombre holandés que me decía, estuvimos conversando por un rato y me decía, pero ¿qué cabeza tienen ustedes? ¿Cómo es que no tienen un papa? Es que no necesitamos un papa, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Porque siempre le había llamado la atención cómo es que estos evangélicos o protestantes, como nos quieran llamar, a veces con desprecio, no importa. Entonces, nos llaman así, con algunas formas despectivas, pero no importa que lo hagan, el Señor Jesús también hicieron lo mismo. Un día estarán de rodillas delante de Jesús y se acordarán todo lo que dijeron. No es algo que nos deba incomodar, sino oremos por esas personas. ¿Cómo es que permanecen, me decía este holandés, cómo es que permanecen, se les ve como unidos, hacen lo mismo, aman lo mismo, cantan las mismas canciones, etcétera, pero si no tienen una cabeza? Es que esa cabeza es Jesús, le dije. Oh, su cara de asombro. No conocía la Biblia. Cuando pensamos en que Jesús es la verdad, amaremos más la verdad. Porque si es que no estamos en la verdad, nos alejaremos con otras ideas, con otras cosas y todo ello. Y tengo que decir aquí que los ministros del Señor no valemos más delante de Dios. Valemos lo mismo que tú, porque Jesús pagó lo mismo por cada uno de nosotros. Y todos tenemos dignidad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Los ministros de Dios no hemos sido creados diferente. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma fe, todo es lo mismo para que estemos unidos. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿de quién está hablando? De Cristo, la cabeza. Cristo, entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, esto es muy importante, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la iglesia es muy importante, porque cada uno tiene diferentes dones, cada uno tiene diferentes talentos, diferente llamado de parte de Dios, y entonces esos propósitos de Dios se van a ir cumpliendo en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero en la iglesia estamos así, unidos, entrelazados, entretejidos los unos con los otros para ayudarnos mutuamente. Mi mano derecha nunca me ha dado una cachetada. La izquierda tampoco. ¿A ti?
No nos cacheteamos a nosotros mismos. No nos hacemos daño a nosotros mismos. En la iglesia de Jesucristo debemos de vivir armoniosamente, en unidad y haciéndonos bien los unos a los otros. No criticándonos, no señalándonos o diciendo, no, yo me voy de esta iglesia porque, fulano me ofendió, así es que yo me voy. El Señor Jesús no entiende ni ve así su iglesia. Esos son pensamientos que tenemos que desechar. Que sí, que me ofendió. ¿Y tú no ofendes a nadie? ¿Nunca, jamás? Y por supuesto que sí, sin querer podemos ofender a personas. Sin querer. Pero si se ofendió, pues dígamelo y yo le pido perdón. Pero si no lo dice, entonces se va a amargar y va a empezar a alejarse del cuerpo de Cristo. Pero a la vez también todos tenemos responsabilidad. Mi cuerpo, cada órgano tiene responsabilidades. Si es que no trabajan bien, el cuerpo se va a morir. Si es que mis dos manos no se ayudan entre sí, no podré hacer todas las cosas que hago. Y si pierdo un ojo, no voy a ver como veía antes. Es horrible. Una vez me parcharon un ojo y yo fui a servirme un café instantáneo y cuando me doy cuenta, con la cucharita había echado fuera de la taza el café. ¿Pero por qué? Es que ya no veo igual, ya no veo bien, no puedo medir las distancias. Entonces, hermanos míos, hermanos amados, permanezcamos en amor, ayudándonos los unos a los otros. Dejemos los chismes, las murmuraciones, dejemos todas esas cosas, porque eso es santidad. Hay tanto chisme, hay tanto hablar mal de los demás. Y ojo, mucho cuidado que por allí alguien esté hablando, dice que es cristiano y habla y critica a la iglesia de Jesucristo. Cuidadito. La iglesia de Jesucristo es llamada la novia de Cristo. El Señor Jesús ama a su iglesia. Cuidado, un cristiano genuino, verdadero, no ataca a la iglesia jamás. Sí, que hay cosas que arreglar, que hay cosas que mejorar, sí, por supuesto, pero boca cerrada, mente bien ordenada, para tener la mente de Cristo limpia, no perturbada, de tal manera que seamos capaces de orar por la iglesia, de orar. Y si hay alguna preocupación en ti acerca de la iglesia en la que estás, ve, habla con el pastor, con tu líder, habla, y entonces se aclararán las cosas. Porque sí, también eso ocurre. Pero, ¿cuál es la voluntad del Señor Jesús para su iglesia? Lo acabamos de leer, que crezcamos, que obedezcamos la palabra de Dios, que procuremos la santidad, que seamos personas que unimos y no que dividimos, como la iglesia de Corinto, que estaban en divisiones. ¿Sí? Todo lo que hemos dicho, mirando a la cabeza, viendo a Jesucristo, creciendo en estatura, en santidad. Eso es lo que quiere. Y puedo decir que la iglesia del siglo XX necesita una reforma. Por supuesto que sí, necesitamos reformarnos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen ser cristianos, dicen ser cristianos, pero viven pecando,
No hay diferencia entre la gente que no es cristiana que con la que es cristiana. Cuidado, si hablas groserías, entonces procura tu santidad. Olvídate de las groserías. Si vives mintiendo, igualmente. Y etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de esta iglesia del siglo XX. Y muchas otras cosas más, pero que no nos alcanza el tiempo para alcanzarlas todas. Hemos ido a las más importantes, las más profundas, para afianzarnos bien en esa unidad por la fe. Y creo que sí es posible hacerlo. Creo que sí podemos ser santos. Que tú, que ahorita estás arrepentido de tus pecados, corre a orar, a arrepentirte, a decirle: Señor, perdóname, te ofendí. Y he dejado de leer la palabra, no te estoy obedeciendo, Señor. Eso es lo que Él quiere, arrepentimiento, para que nadie perezca. Y a ustedes que están por primera vez, quiero decirles algo muy importante. Quizás puedan haber visto defectos, pecados en personas que dicen ser cristianos. No los juzguen, porque después les sucederá a ustedes que serán ustedes mismos probados y entonces pecarán. Porque eso dijo el Señor Jesús, que no juzguemos, porque después vamos a ser medidos. No juzguen, oren por ellos y tampoco generalicen. Todos los cristianos son hipócritas. No generalicen. Los cristianos estamos tratando, esforzándonos. ¿Para qué? Para conseguir todo lo que hemos leído. A veces tenemos alguna caída, pero volvemos a levantarnos, porque está escrito: el Señor es torre fuerte. El que se cae, correrá a Él y levantado será. Él nos vuelve a levantar. De alguna caída nos vuelve a levantar. No es que seamos hipócritas conscientemente, intencionalmente. Esto es un buen consejo para aquellos que están escuchando y que tal vez pensaron que éramos todos hipócritas. No, a veces fallamos y buscamos que esos a veces se distancien más en el tiempo para fallar menos, para pecar menos cada día. Pero quiero contarles que Dios creó el universo entero y no lo creó el mundo como nosotros vivimos, caótico, lleno de tantas cosas malvadas. No lo creó así. Lo creó hermoso, perfecto, y al ser humano no lo creó para que pecara. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían muy contentos, conversando con Dios y estando con Dios todos los días. Pero un día ellos decidieron, fue decisión, traicionar a Dios, desobedecerle, le volvieron la espalda. Y desde entonces quedaron separados de Dios, porque el pecado separa de Dios. No es que Dios dejara de amar al ser humano. Nos ama, siempre nos ha amado y siempre nos amará. Y por ese amor inagotable, ese amor eterno y que no merecemos, envió a su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y Él es el Cordero de Dios, que derramó su sangre, que recibió el castigo que tú y yo merecemos. Esos latigazos los merecíamos nosotros, los merecía yo por mis pecados. Sin embargo, los recibió Jesús voluntariamente por ti y por mí, y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él está vivo y
está reinando, su reino no tendrá fin. Y si hoy día tú dices, yo quiero acercarme a Dios, y crees que Jesús, tienes fe, que Jesús es el único Hijo de Dios que murió por ti en la cruz, hoy día tú puedes acercarte a Él. Así, con los pecados que tienes, que cometiste a lo largo de tu vida, y Él te limpiará. Lavará todos tus pecados con su sangre preciosa, con su sangre que purifica, que limpia al ser humano. Y entonces te podrás acercar a Dios. El Señor dijo que Él no echa fuera a aquel que viene a Él. Y yo te voy a pedir que si tú quieres esto, entonces ores conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos para que nada ni nadie te distraiga y ora conmigo. Dios mío, en el nombre de Jesús me acerco a ti para pedirte perdón porque sé que he pecado mucho. Dios mío, perdóname. Hoy, avergonzado y humillado delante de ti, yo te pido perdón y te pido que me limpies. Señor, ten misericordia de mí. Arregla mi vida porque es caótica. Arréglame a mí, mi Señor, y hazme una persona que viva cercano a ti. Necesito que me ayudes, necesito que me enseñes, necesito que me levantes, mi Señor. Y hoy estoy en tu presencia y por la fe recibo tu perdón. Lo recibo porque sé que tú eres bueno y que si moriste por mí es porque me amas. Gracias, Señor Jesús. Oro en tu nombre. Amén. Amén. Si hoy has decidido entregarle tu vida a Jesús y recibirlo como tu único Señor y Salvador, y has creído por la fe, has nacido de nuevo a una nueva vida, ya no como la anterior, sino una vida nueva. De la mano del Señor Jesús aprenderás a caminar y a caminar guardando sus mandamientos. Y cada vez que te caigas, Él te levantará. Él te levantará. Y ahora tenemos en pantalla los cursos bíblicos que te ofrecemos a todos aquellos que quieren conocer la Biblia, quieren crecer, quieren madurar. Ahí tienen los teléfonos, tienen el correo electrónico, las formas de cómo ustedes pueden comunicarse con nosotros para estudiar la Biblia. Allí lo tienen, tómenle un pantallazo, una foto para que no se olviden y se comuniquen con nosotros. Y además también tenemos las actividades de la Misión Bíblica Carismática para esta semana. Ustedes, por favor, tómenle ese pantallazo y entonces puedan participar de estas reuniones. Y tenemos otras reuniones más que si se ponen en contacto con nosotros, les daremos también la información. Es muy bueno estudiar la Biblia. Además, tenemos también un seminario que se llama Padres en Alerta. Qué importante es que los padres permanezcan en alerta para la crianza de sus hijos, para la educación de sus hijos, para el cuidado de sus hijos. Vamos a tenerlo el día 12 y 19 de noviembre a las 8 de la noche, vía Zoom. Repito, 12 y 19 de noviembre, 8 de la noche, hora de Lima, Perú. Están ustedes
invitados a que por favor se comuniquen con nosotros para poder hacer la inscripción para estas 2 noches en el que no solamente los padres van a aprender mucho, sino aquellos solteros que piensan en contraer matrimonio, por supuesto, porque los padres son responsables delante de Dios, son responsables de sus hijos. Así es que padres en alerta, todos juntos para que esos niños, esos adolescentes tengan esos padres instruidos. ¿Para qué? Para cuidar de ellos. Bien, llega el momento de despedirnos. Vamos a orar primero. Gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos has dado juntos. Tiempo de mucha alegría, pero también tiempo de examinarnos a nosotros mismos y de reconocer todo aquello que hemos estado haciendo mal, Señor, y es momento también de pedirte perdón y decirte: perdóname, Dios mío, por mi impaciencia, perdóname, Señor, porque juzgué, perdóname porque te he desobedecido mucho. Dios mío, en el nombre de Jesús, perdóname. Y si es que hay personas a las cuales pedirles perdón, háganlo así. Oro, mi Señor, para que cada una de estas personas, esta eclesía, mi Señor, cada uno mejore su relación contigo, procure la santidad, procure la unidad. Y si es que hay alguien que estaba pensando: me voy de aquí, yo ya no quiero estar en esta iglesia, lo reconsidere y lo haga todo de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a sentimientos y a emociones. De acuerdo a tu palabra y por la fe. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oro por aquellos que están enfermos. Dios les dará sanidad en el nombre de Jesucristo, porque Él ganó esa sanidad en la cruz del Calvario para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Me despido con un fuerte abrazo y con un beso, como siempre.